Bueno, ya la grabación se inició. Muy buenas tardes entonces. Tenemos hoy entonces nuestra tercera sesión sobre prevención, factores de riesgo y atención integral del consumo de sustancias psicoactivas. Ya en las anteriores diapositivas habíamos visto los factores de riesgo, pero pues vamos a repasarlos acá. ¿Listo? Hemos tenido mucho inconveniente con la plataforma y pues solicito disculpas por esto porque pues yo tampoco he podido calificar y ustedes no han podido montar sus actividades. Esperemos que esto se vaya mejorando. El día de hoy se ha podido ingresar en una forma muy intermitente. Recuerden que ustedes tienen hasta el 3 de agosto a las 11:59 de la noche para cargar sus actividades. La sugerencia que yo les doy es que por favor las realicen y las dejen listas para que en el momento en que puedan cargar inmediatamente, pues que cuando la aplicación se los permita, no sea sino cargar las actividades. Entonces, bueno, no sé si hay alguien que quiera compartirnos algo, quiera comunicarnos algo, expresar algo antes de empezar, digamos, con la reunión. ¿Tienen claras las actividades que tienen que realizar? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Tienen claras todas las actividades que tienen que realizar, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, de todas maneras, pues voy a hacer el intento a ver si me deja ingresar a Sayuna para recordarlas. Y si no, pues entonces damos inicio de una vez a a las diapositivas. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir para poder ingresar. Vamos a ver si puedo ingresar a Sayuna, si me lo permite. Bueno, en este momento está dejando ingresar, mire. Entonces, inclusive en este momento, los que ya tengan algunas actividades pueden intentar cargarlas. Entonces, nuevamente vamos a repasar nuestro abordaje de personas. Recuerden a la plataforma. Recuerden que siempre tiene que estar en modo edición. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Participar en el foro social. Mire, aquí está el foro social. Foro social, participan en ese foro. Recuerden la importancia de la guía de aprendizaje, el componente formativo. Tienen que hacer un cuadro sinóptico sobre la normalidad. Recuerden, cuadro sinóptico sobre la normalidad, o sea, la normatización, cuáles son las principales normas, digamos. Todo esto lo encuentran tengo 3 pendientes por calificar. Bueno, trataré de hacerlo ya que está funcionando esto. Entonces, es un cuadro sinóptico donde recuerden que vamos a leer la guía. Recuerden que habla de sustancias psicoactivas y que uno de esos puntos del cuadro sinóptico tiene que ser la parte de normatividad. ¿Listo? Entonces ingresan y realizan su cuadro sinóptico. Entonces, mire. Esta es una de las formas que hay para realizar cuadros sinópticos donde hay una idea principal que debe ser sustancias psicoactivas y que con base en el componente formativo que ustedes tienen, entonces
y tienen que, por favor, ya que está funcionando la página, si por favor aún no lo han descargado, descarguen los componentes formativos, que sobre eso es que tienen que trabajar. Entonces, tienen 4 ideas principales. Dentro de esas ideas principales, una de ellas tiene que ser normatividad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces creo que así ya les queda claro. Después tienen que hacer una infografía. Por favor, recuerden qué es una infografía. Entonces aquí yo voy a escribir cómo hacer una infografía. Ahí ustedes tienen una serie de enlaces que les va también a enseñar. Mire, aquí dice infografía, plantillas gratis. Ustedes pueden entrar perfectamente a cualquiera de estas, toman la plantilla que ustedes quieran y qué tema van a hacer. Mira, aquí dice, haz clic para agregar tu plantilla, ¿sí? Acepto los términos. Crear, bueno. Canva también tiene nuevo proyecto, mire. Y sobre una de esas plantillas, cualquiera puede ser, hacen precisamente la infografía, ¿cierto? Entonces vamos a ponerla, vamos a ver, mire, aquí voy a una infografía en Canva, por ejemplo. Crear infografía en Canva, mira. Entonces, ahí les da el paso a paso de cómo se crea una infografía, una infografía en Canva, ¿cierto? Mire, hace infografía creativa gratis, empezar a diseñar y van a realizar una infografía sobre los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, mire, todas estas son plantillas de infografía que ustedes pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ejemplos, diferentes plantillas donde ustedes pueden perfectamente hacer su infografía. ¿Sobre qué tema? Sobre los factores de riesgo, recuerden. Esa infografía entonces es sobre factores de riesgo. Pueden entrar perfectamente a Canva, pueden entrar aquí a este enlace donde les da ejemplos de infografías también. Y primero que todo, entonces, van a hacerlo sobre factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros ya habíamos visto en la pasada sesión los factores de riesgo, pero no tengo ningún inconveniente en la parte de política los vimos, no tengo ningún inconveniente en que los repasemos nuevamente para que ustedes vean cómo van a hacer la infografía, o sea, con qué tema van a hacer la infografía. Entonces, mire, entonces tenemos aquí factores, existen factores individuales, familiares y sociales. Dentro de los factores individuales, entonces tenemos la baja autoestima, la baja tolerancia a la frustración, la agresividad, la necesidad de aceptación y la dificultad para manejar emociones. Factores familiares, consumo de sustancia psicoactiva por parte de padres o cuidadores, violencia intrafamiliar, falta de supervisión, negligencia y sobreprotección.
Y dentro de los factores sociales tenemos la presencia de la presión de pares, o sea, dentro de sus mismos compañeros, personas que los llevan a consumir sustancias psicoactivas, la violencia escolar o laboral, el fácil acceso a sustancias, o sea, que ya sea porque hay un consumidor en la familia o porque por amigos, entonces tienen fácil acceso y escasas redes de apoyo. ¿Cómo se desarrolla una adicción? Recuerden, la adicción es una enfermedad compleja que afecta el cerebro, el comportamiento y las relaciones sociales. No todas las personas que consumen desarrollan dependencia, pero existen condiciones que incrementan este riesgo. Entonces tenemos enfermedad adictiva y factores relacionados. Entonces, mire, aquí están los factores de riesgo de la adicción. Entonces, recuerden, factores asociados, enfermedades mentales, ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, vínculos afectivos como la violencia, el abuso, las carencias emocionales, las dificultades para establecer relaciones sanas. Todo esto es sacado em, de su componente formativo, de su componente formativo 1. Entonces, ustedes perfectamente con esta información, o sea, con la información que tienen en el componente formativo, ustedes hacen esa infografía. Recuerden que en la infografía tienen que colocar imágenes, o sea, es precisamente un organizador donde más que letra existen imágenes que digan, digamos, la, que expresen lo que se quiere decir. Mire, aquí tenemos entonces la que les está dando la guía, ¿sí? Bueno, acá tendría yo que hacer todo el proceso, es que no quiero hacer ese proceso porque es que pierdo mucho tiempo, ¿cierto? Pero ahí mismo hacen sus infografías. Mira, crear infografía y ahí los va llevando. Hay diferentes plantillas, pero recuerden, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Infografías con los factores de riesgo. Listo. Posteriormente, ¿qué tienen que hacer? Posteriormente tienen que desarrollar un foro. Este foro es un foro temático, o sea, este foro sí es calificable. En este foro ustedes no tienen que investigar, ustedes pueden escribir lo que ustedes consideran. Entonces, por eso dice, tienen que responder estas tres preguntas. ¿Cuáles considera que son los principales factores de riesgo y factores protectores relacionados con el consumo de sustancia psicoactiva en un contexto familiar, educativo y comunitario? Entonces, responden esa pregunta. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? ¿Listo? Que están relacionados en el consumo familiar, educativo y comunitario. ¿Qué señales de alerta pueden indicar que una persona se encuentra en riesgo de consumir sustancias psicoactivas? ¿Qué estrategias de prevención y abordaje pueden implementarse desde la familia, los colegios, los servicios de salud y la comunidad para reducir el riesgo del consumo de las sustancias psicoactivas? Entonces, esas son las preguntas que ustedes deben responder en ese foro. ¿Listo? ¿Cómo entran al foro? Ustedes ya saben, pero vamos a hacerlo nuevamente para las personas que no han tenido la oportunidad. Entonces, aquí en la plataforma, donde se van precisamente a la parte donde dice foro de prevención y abordaje y le dan clic en donde dice añadir un nuevo tema de debate. Aquí escriben participación y aquí escriben la pregunta y la respuesta de su foro. ¿Listo? Y le dan enviar foro. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el foro que tienen que responder. Nos devolvemos.
¿Listo? Y acá encuentran el componente formativo 2, donde van precisamente, ahí se encuentra la parte de prevención, la parte de promoción y la parte de tamizaje y la de atención. Entonces, nuestra próxima sesión se va a basar precisamente en una cosa que sucede en esa atención integral y que se llama la intervención breve. Entonces, allí vamos a hablar más de cómo se va a brindar esa atención. Posteriormente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer un flujograma de procesos. Entonces, ¿qué es un flujograma? Entonces, vamos a nuestra guía, ¿cierto? Y revisamos. Entonces, dice aquí. Flujograma de procesos. El pensamiento procedimental es fundamental para comprender la lógica de cualquier contexto y establecer la secuencia que una acción desencadena. En este caso, realizar un flujograma de la forma como se activa una ruta para la atención de casos de consumo, de abuso o adicciones, que permite garantizar el derecho a la atención y saber cómo actuar cuando esto sucede. Es por ello que es importante plasmar el paso a seguir desde la activación de la ruta hasta la intervención y seguimiento, teniendo en cuenta el marco de las rutas integrales de atención en salud. Un diagrama de proceso o flujo es una representación gráfica de una secuencia lógica. Mire, aquí está y ahí les ponen un ejemplo de cómo deben hacer un diagrama de flujo. Mire, entonces, ahí lo tienen por grados. Recuerden, en el diagrama ustedes deben utilizar formas geométricas como en un flujograma. ¿Listo? Bueno. Este no requiere sino de una sola página. ¿Y qué es lo que van a escribir ahí? Entonces van a hacer el paso a paso de la ruta para la atención de casos de consumo. O sea, ustedes conocen, identifican el caso y posteriormente qué pasos siguen. Eso es lo que tienen que hacer en ese flujograma. Ese flujograma. ¿Listo? Bueno. Posteriormente, la última actividad que ustedes deben desarrollar es un manual didáctico. ¿En qué consiste eso? Entonces, dice, para comenzar con la elaboración de la evidencia es importante conocer que elaborar un manual para enseñar a alguien sobre un tema especial permite una mayor apropiación de los aprendizajes, pero fundamentalmente una aplicación de contexto que permita dar fe de cómo se utiliza en la vida estos conocimientos adquiridos. ¿Cómo hacen ese manual? Entonces, en primer lugar, tema del manual. Entonces, el tema de este documento es cómo realizar tamizaje e intervención breve a un adolescente con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Ese es el título, ese es el tema, perdón, ese es el tema del documento. Cómo realizar tamizaje. Acuérdense que ahí está el componente formativo que tiene todo lo relacionado con tamizaje. Entonces, ustedes tienen que hacer un manual muy consolidado, eso sí, sobre cómo realizar ese tamizaje y cómo realizar la intervención breve. La población objeto, entonces tienen que escribir qué población es la población objeto.
personal de salud de primer nivel de atención, profesores, padres de familia, formador de formadores y adolescentes. Ahí escriben población objeto y escriben esa población objeto. El objetivo: entregar un material que permita entender la forma de hacer un tamizaje básico y una intervención breve a un adolescente con problemas de abuso de sustancias psicoactivas. ¿Listo? El manual debe incluir elementos gráficos de apoyo y se recomienda utilizar un lenguaje sencillo. Máximo debe tener 4 páginas. ¿Listo? Esas son las actividades que ustedes deben realizar. Una vez concluyan con esas actividades, pues ya han terminado todas las actividades que está indicando la guía. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta sobre las actividades que tienen que desarrollar? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntame, ¿qué Profe, bueno, pregunta pasa tienes? que mi mayor motivación para desarrollar pues, este curso es Sí, formarme para ayudar a los chicos que hacen parte de mi organización juvenil. sí. Estos materiales, digamos, la infografía, el manual, se me haría muy valioso también poderlo compartir con ellos y con otras organizaciones sociales. ¿Hay inconveniente si en esta infografía pongo tal vez el logo de mi organización? No, no hay ningún inconveniente, no, señor. Ah, listo, No, perfecto. no porque es Profe, su trabajo, muchísimas. ¿no? Entonces usted puede perfectamente en su infografía colocar el logo. No hay ningún inconveniente. Ujú. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, con respecto a la fecha de entrega, como algunas tenían programado el 17, ¿sí nos deja entregarlas ahora? Si todas O sea, la están plataforma lo completas. permite. Sí, señor. Sí, porque está programado para eso. Todas las actividades están programadas para trabajarlas hasta el 3 de agosto a las 11:59, a las 23:59, o sea, a las 11 de la noche, 11:59 de la noche. Hasta ahí. Eso sí, si usted las trabaja a las 12 de la noche, ya no la deja. ¿Listo? Porque está programado para las 11:59 de la noche del 3 de agosto. ¿Listo? Puede hacerlas. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿No hay más preguntas? Entonces todo está claro. Bueno, entonces vamos. ¿Sí? ¿Hay alguna? Vamos a presentar entonces nuestras diapositivas. Bueno, prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Como les decía inicialmente, la atención integral la voy a dejar para la próxima sesión porque me parece que está más acorde con la parte de intervención breve y la parte del protocolo, ¿cierto? Entonces, intervención breve, protocolos y el cierre. Entonces, esa parte de atención integral la dejamos para nuestra próxima sesión. Entonces, el objetivo de esta prevención es comprender los principios y estrategias que orientan la prevención del consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque de la parte de salud pública, de derechos humanos y de la evidencia científica. La prevención busca promover estilo de vida saludables, reducir los factores de riesgo, de allí la importancia de conocer estos factores de riesgo. Solo si se conocen se pueden minimizar. Fortalecer factores protectores, disminuir los daños asociados al consumo y mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades. Actualmente la prevención va mucho más allá de decir no consuma sustancias psicoactivas. Se fundamenta en comprender las condiciones sociales, familiares e individuales
que favorecen o disminuyen el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Objetivos para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Las acciones preventivas buscan retrasar la edad de inicio del consumo, limitar el número y el tipo de sustancias utilizadas, evitar la transición del uso ocasional al consumo problemático, disminuir las consecuencias negativas del consumo y favorecer procesos de inclusión social y bienestar. Mientras más tarde inicia el consumo, menor es el riesgo de desarrollar dependencia y otras afectaciones en la salud. El principal objetivo no es solamente evitar el consumo, es reducir sus consecuencias y fortalecer las capacidades de las personas para la toma de decisiones saludables. Prevención basada en la evidencia. ¿Qué significa esto? Las intervenciones deben fundamentarse en evidencia científica, investigaciones de calidad, resultados demostrados, experiencia profesional y características de la población. La evidencia permite identificar qué funciona, evitar intervenciones ineficaces, optimizar recursos y obtener mejores resultados en salud pública. Los principios de una prevención efectiva. Las estrategias exitosas se adaptan a la edad, consideran el contexto social, involucran a la familia, fortalecen habilidades para la vida, promueven factores protectores, se mantienen en el tiempo. Deben integrar familia, escuela, comunidad, sector salud, otros sectores. O sea, todos tienen que estar articulados para que la prevención sea una prevención efectiva, porque no sacamos nada con hacer algunas actividades de prevención en el colegio y en la casa no se aplican. ¿Listo? Entonces, programas comunitarios de prevención. Los programas comunitarios permiten reducir los factores de riesgo, incrementar factores protectores, disminuir el estigma, fortalecer redes comunitarias, favorecer la participación ciudadana. Características de estos programas comunitarios de prevención. Son participativos, son permanentes, basados en las necesidades locales y son intersectoriales. Cuando la comunidad participa activamente en las acciones preventivas, los resultados suelen ser más sostenibles. ¿Cómo se diseña una intervención preventiva? Entonces, toda intervención debe contar con una teoría de cambio que explique, primero, qué problema pretende resolver. Segundo, ¿cómo se producirá el cambio? Tercero, ¿qué resultados esperan? Y cuarto, ¿cómo se evaluará el impacto, su impacto? Entonces, es muy importante continuar este ciclo. Mire que casi es el ciclo PHDA. ¿Qué se debe considerar? Entonces, se deben tener intervenciones a nivel individual, intervenciones en las relaciones familiares, intervenciones con la comunidad e intervenciones en un contexto social. Dice, la teoría de cambio permite organizar las acciones preventivas y orientar los recursos hacia objetivos concretos. Participación intersectorial. La prevención requiere la articulación del sector salud, educación, cultura, deporte, justicia, protección social, gobiernos territoriales, organizaciones comunitarias. Participación intersectorial. Entonces, cada sector debe, recuerden, ¿cuáles son esos sectores? La familia, la comunidad, el colegio, ¿cierto? Entonces, cada sector debe planear cuál va a ser su diseño de su intervención, implementar, o sea, hacerlo, coordinar todas estas actividades
y evaluar las acciones preventivas. Ninguna institución puede abordar por sí sola el problema del consumo de sustancias. La coordinación entre sectores fortalece la prevención. Planeación de las actividades. Entonces, ¿cómo se deben planear? Antes de intervenir es necesario analizar la situación local. Entonces, analizar la situación local, identificar las necesidades, reconocer los factores de riesgo, identificar recursos disponibles, caracterizar la población objetivo. ¿Cuáles son las preguntas orientadoras para poder hacer esas acciones preventivas? ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes están en su mayor riesgo? ¿Qué recursos existen? ¿Cuáles de las acciones son más pertinentes? Evaluación de las intervenciones. La evaluación permite verificar cumplimiento de objetivos, cobertura, participación, cambios logrados y aspectos para mejorar. Evaluación de esas intervenciones. Durante la evaluación, ¿qué vamos a analizar? El tipo de prevención aplicada, la calidad de las actividades, los resultados obtenidos y las necesidades de ajuste. Evaluar no significa solamente medir resultados finales. Eso hay que tenerlo muy claro. También implica revisar continuamente el proceso para realizar mejoras oportunas. Recursos para implementar programas de prevención. La sostenibilidad depende de una adecuada gestión de recursos. Posibles fuentes de financiación para hacer estos programas de prevención. Recursos propios de las entidades, sistema general de participaciones, regalías, plan de intervenciones colectivas PIC, cajas de compensación familiar, cooperación internacional y otros recursos territoriales. Conclusión, las estrategias preventivas entonces requiere que se haga una planificación, una evidencia científica, una participación comunitaria, una coordinación intersectorial, una evaluación permanente. Importancia del tamizaje. ¿Por qué es necesario el tamizaje? El aumento del consumo de sustancias psicoactivas representa un importante problema de salud pública, por lo que el personal de salud debe desarrollar competencias para qué. Identificar personas expuestas a factores de riesgo. Aplicar herramientas de tamizaje. Realizar intervención breve. Brindar primeros auxilios psicológicos. Brindar primeros auxilios psicológicos. Remitir oportunamente cuando se requiera atención especializada. El tamizaje permite detectar de forma temprana el riesgo de consumo y favorecer intervenciones oportunas. Entonces, mire, ¿por qué la importancia de la aplicación de ese tamizaje? Porque vamos a detectar rápidamente esos factores de riesgo. Y entonces, gracias a eso, a detectarlos, vamos a poder implementar medidas y vamos a poder hacer tratamiento. ¿Listo? Entonces, el componente formativo enfatiza que todos los trabajadores de la salud, independientemente de su profesión, deben estar preparados para reconocer los factores de riesgo y orientar adecuadamente a las personas antes de que el consumo evolucione hacia una dependencia. ¿Qué son las escalas de tamizaje? Definición. Las escalas de tamizaje son herramientas que permiten identificar si una persona presenta riesgo de consumo de sustancias psicoactivas o requiere una valoración más profunda. Recordemos,
El tamizaje no constituye un diagnóstico, es una herramienta para identificar riesgos, que la persona tiene riesgos. Son instrumentos de detección temprana, o sea, se pueden aplicar rápidamente. Orientan la necesidad de una evaluación especializada y facilitan la toma de decisiones clínicas. Hay dos tipos de escalas, los marcadores biológicos y el autorreporte. Dentro de los marcadores biológicos tenemos la alcoholemia, las pruebas de saliva, las pruebas de orina, las pruebas de sangre. Los de autorreporte son el ASIS, lo voy a leer tal cual está aquí, el KG, ¿cierto? El TWIC, el AUDIT, el DAT-10 y el CRAFT. Las escalas de tamizaje permiten identificar personas con riesgo antes de que aparezcan manifestaciones clínicas graves. Son herramientas de apoyo para el profesional de salud. O sea, esto es muy importante, porque es que el tamizaje nos va a detectar el riesgo antes de que sucedan esas dependencias. ¿Listo? Características de una buena herramienta de tamizaje. Entonces, para que un instrumento sea útil, debe cumplir con las siguientes características. Ser breve, o sea, de 5 a 10 preguntas. Adaptarse a las características de la persona. Utilizar un lenguaje sencillo. Identificar el consumo de alcohol y otras drogas. Orientar la necesidad de nuevas pruebas o intervenciones. Presentar adecuada sensibilidad y especificidad. Favorecer un ambiente de confianza. Garantizar las recomendaciones durante la aplicación. ¿Cuáles son? Garantizar confidencialidad. Aplicar la prueba en un ambiente adecuado. Formular preguntas objetivas. Utilizar ayuda de memoria cuando sea necesario. La calidad del resultado depende tanto del instrumento como de la manera en que el profesional establece una relación de confianza con la persona entrevistada. Entonces hay varios tamizajes que, como les digo, vamos a verlos mejor en nuestra próxima sesión. Está tamizaje y escala de Kraft, dirigida a adolescentes para evaluar qué, el consumo de alcohol, el consumo de otras drogas, las conductas de riesgo, las consecuencias del consumo. La escala Kraft es una de las herramientas más utilizadas para la detección temprana del consumo problemático en adolescentes y orienta la necesidad de profundizar la valoración. ASIST y APGAR familiar. ASIST OMS, instrumento dirigido principalmente a adultos que evalúa consumo de sustancias legales e ilegales e identifica consumo en los últimos 3 meses. Detecta los riesgos asociados, valora posibles signos de dependencia, indaga sobre consumo por vía inyectable. El APGAR familiar evalúa la funcionalidad familiar mediante 5 componentes: adaptación, participación, crecimiento, afecto y recursos. Bueno, entonces en nuestra próxima sesión continuamos con el tamizaje y continuamos con las actividades de intervención breve, etcétera. ¿Tienen hasta acá alguna pregunta? ¿Les queda claro todo qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí? ¿No tienen entonces ninguna pregunta en este momento? Bueno,
Si no hay ninguna pregunta en este momento, entonces voy a dar por finalizada la reunión. ¿Listo? ¿Perfecto? Ok, profe. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Entonces, bueno, no, esperemos que la plataforma siga funcionando para que ustedes puedan realizar sus actividades. ¿Listo? Bueno, pues que descansen, no, que trabajen mucho. Bueno, pues gracias. Buenas tardes, gracias.